Devocionales del Evangelio verdadero. El tema de hoy es los distintivos del Evangelio verdadero. Fue nuestro Señor Jesucristo quien ordenó que se proclamara su Evangelio por todo el mundo, según Marcos 16, versículo 15 al 16. La salvación o la condenación del mundo pecador dependen de su respuesta al Evangelio. Quien cree al Evangelio es bautizado y es fiel a Cristo hasta la muerte será salvo. Mas el que no cree, quien rechaza el Evangelio de Cristo, será condenado, irá al castigo eterno, excluido de la gloria de Dios y de su reino. En esta ocasión quiero decirte cuáles son los distintivos del Evangelio verdadero. Aún más, la ausencia de estos distintivos en el mensaje evangélico que la mayoría pretende dar, nos dará las evidencias de que se está presentando un evangelio falso, que se está predicando de otro Cristo y se está recibiendo a otro espíritu. El gran fraude cristiano: creer y seguir falacias pensando que se sirve a Dios. Este fue el engaño en las iglesias de Galacia, por lo cual Dios los amonesta a través del apóstol Pablo. Los Gálatas abandonaron los distintivos del Evangelio verdadero al escuchar y seguir un Evangelio diferente por parte de quienes habían pervertido el Evangelio. Pablo les advierte: si aún nosotros les cambiamos el Evangelio que antes les anunciamos, o si un espíritu angelical les anuncia un evangelio diferente al que les hemos ya proclamado, sea anatema, sea maldito, sea maldito. Existe una maldición que procede de Dios para quienes no predican todo el consejo de Dios en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Esa maldición está sobre quienes diluyen el Evangelio, lo maquillan, lo cambian y lo hacen carnalmente atractivo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es de vida o muerte. Tu salvación o condenación está en juego. ¿Qué evangelio predicas? ¿Qué evangelio estás siguiendo? ¿Estás seguro que es el mismo evangelio que predicó Cristo y sus apóstoles? ¿En dónde está tu vida siendo edificada? ¿A quién le entregas tu confianza y tu dinero, pensando que se lo entregas a Dios? Dios al que ama lo corrige, lo disciplina, lo amonesta para que se vuelva a Él y se someta a su palabra. Y quien es oveja de Cristo conoce su voz, la sigue y se somete con amor a su dirección. El verdadero ministro reconoce sus errores, pide perdón
y se aparta del engaño, abandona la mentira y predica el evangelio verdadero, cueste lo que cueste. Hoy se presenta un evangelio falso y son muchos los seguidores de este falso evangelio, como también son muchos los promotores del mismo. Las mega iglesias son mega iglesias por abrazar, creer y seguir un evangelio falso. Te podría dar testimonio de las llamadas iglesias más grandes del mundo en Corea, Colombia, Estados Unidos, México y otras. Los libros, audios y videos de las mismas nos dan las evidencias de que su mensaje es un evangelio completamente falso. Herejías garrafales, nuevas revelaciones, nuevos dones espirituales, lenguas falsas, sanidades y prodigios mentirosos, demonios territoriales, venta de pañuelos ungidos, fetichismo cristiano, espíritus territoriales, doctrinas de demonios, ministros metafísicos, música 100% sensual en su pretendida alabanza, estrategias de mercadeo, evangelio de la codicia, evangelio de la autoestima y un interminable etcétera. Pregunto, ¿no son estas las suficientes evidencias de que el evangelio que ellos presentan es falso? Sin embargo, los que promueven y siguen estos falsos evangelios en las iglesias lo hacen creyendo que por el hecho de ser mayoría, tener una gran multitud de adeptos, debe estar por ahí Dios avalando sus enseñanzas heréticas. Recordemos que aún la iglesia popular congrega mayores multitudes, que los musulmanes son aún más numerosos que los cristianos, y que el número, la cantidad de miembros de una determinada iglesia no determina su legitimidad. Escuchemos y sometámonos al consejo y dirección de Dios, si no Él mismo nos descalificará. Pablo enseñaba a Timoteo diciéndole: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El verdadero ministro no debe voltear y buscar qué están haciendo otros para tener éxito, viajar y copiar el modelo de la iglesia más grande para hacer de su congregación la mayor, mucho menos seguir herejías destructoras y doctrinas de demonios, cambiando el mensaje del Evangelio de Cristo por nuevas revelaciones de metafísicos cristianos. La enseñanza bíblica que Timoteo escuchó de Pablo era lo que él debía proclamar y encargarlo a hombres fieles, no a infieles, sensuales, que buscan el éxito mundano, hombres idóneos
que sabían enseñar el contenido del verdadero evangelio. Ser portador del verdadero evangelio trae sufrimiento, porque la mayoría lo van a rechazar. Y al hombre de Dios que se atreva a predicar en contra del pecado será perseguido. No le van a dar el Grammy, el premio ARPA o el reconocimiento de ser el predicador del evangelio verdadero. Todo lo contrario, lo señalarán como un polémico, exagerado, falto de amor, divisor, un loco. Se apartarán de él. Muchos no creerán a su mensaje. Muchos dirán, eso no es el evangelio. Ninguno que milita para Dios debe enredarse en los negocios del mundo, creyendo que eso le trae gloria a Dios. Las abominaciones y blasfemias ministeriales son, entre otras, ministros políticos, ministros hombres de negocios, ministros empresarios, ministros que manejan las iglesias como empresas, ministros que creen que la iglesia es un negocio. De eso te tienes que arrepentir y pedir perdón, pastor y ministro, si tú eres uno de ellos. Vives con conceptos equivocados de lo que el evangelio es, y también tienes falsos conceptos de lo que es el ministerio al que Dios te ha llamado. Dios rechaza terminante y enfáticamente lo que he señalado. No está a discusión. Lo tomas y te sometes o vives en rebeldía. Haz lo que quieras y como quieras, pero entiende que Dios te juzgará y serás uno más de los que el Señor les diga: nunca os conocí, apártate, hacedor de iniquidad. Nos enseña la palabra de Dios en esta porción de 2 de Timoteo, capítulo 2, del 2 al 5, que el atleta debe luchar bajo ciertas reglas. Versículo 5. Nos señala que debemos ejercer nuestra vida cristiana, eclesial o ministerial legítimamente. O sea, Dios ha puesto reglas para que las sigamos y nos sometamos a ellas. No vas a ser premiado por Dios si no vives tu vida o ministerio legítimamente. Si no obedeces, si no predicas todo el consejo de Dios, si no sigues los distintivos del verdadero evangelio, estás haciendo de tu vida y ministerio algo ilegítimo, ilegal. Hoy se sobreenfatiza en el evangelio el amor de Dios, su misericordia y su gracia. El problema es que nunca se predica en contra del pecado. Los modernos ministros temen llamarle a la gente pecadora. No les predican del juicio, de la condenación, del infierno. No enseñan que Dios en su soberanía castiga al hombre y caen sus juicios sobre la tierra por culpa del pecado del hombre. Si Dios destruyó Sodoma y Gomorra, los enjuició por sus perversidades. Si Dios aniquiló a una generación con el diluvio, lo hizo por el pecado del hombre. Si hoy tenemos terremotos en varias naciones y miles están muriendo, debo decirte que esto es el juicio de Dios. Debes arrepentirte y volverte a Él, pedir perdón, enmendar tu vida. Si la ciudad de Nueva Orleans fue inundada y muchos murieron, fue por su pecado, su inmoralidad.
su inmundicia, su hechicería. Mi oración es que Dios levante más hombres comprometidos con Él y con su palabra, que no tengan miedo de dar el mensaje del Evangelio verdadero, aunque sufran rechazo y persecución de la iglesia apóstata, que no quiere abandonar su pecado, sino que lo abraza en su seno. Que Dios siga sacudiendo las naciones, no solo con devastaciones, sino con su palabra, para que ellas se vuelvan a Dios arrepentidas. Que las iglesias y los ministros se arrepientan de su pecado, de ser portadores de un evangelio falso, diluido, que se comprometan a proclamar el evangelio verdadero, el único que puede darle vida eterna al hombre y ponerlo en paz con Dios. Que miles salgan de esas iglesias ilegítimas, de esos ministerios ilegítimos. Es Dios y su palabra quien descalifica, no el inútil portador de este mensaje.